Me presento ante ustedes como autor de un libro sobre historia de la filosofía en relación a la teología. Es una historia del pensamiento filosófico desde sus inicios, con los presocráticos, hasta el siglo XXI, pasando por todas las épocas, todas las edades, y deteniéndome en la vida y pensamiento de todos los grandes filósofos, en donde se hace un extracto o un resumen de su biografía y sobre todo de su pensamiento y de la influencia que este pensamiento ha tenido a lo largo de los siglos. Es una especie de manual de historia común a cualquier otro de los ya existentes, en donde se narra el devenir, la evolución del pensamiento filosófico, pero aporta una novedad, de ahí el título de Historia de la filosofía y su relación con la teología, porque a veces se piensa, sobre todo del campo cristiano, que la filosofía ha sido casi algo ajeno o incluso enemiga de la teología, y no es así, es todo lo contrario. La filosofía y la teología han ido de la mano a lo largo de los siglos, y eso es lo que pretende demostrar este libro. Ya desde los tiempos de los griegos existe esta verdad o esta tendencia, y en este libro pues quería aportar algo novedoso y sobre todo útil para estudiantes, profesores de seminario o cualquier cristiano interesado en entender su fe en relación con el pensamiento antiguo y el pensamiento moderno, y sobre todo en relación con la filosofía, ya que la filosofía es una de las ciencias más antiguas de la humanidad. Es incluso anterior a la teología, es anterior naturalmente a la ciencia, aunque los primeros filósofos trataron de hacer ciencia, los llamados físicos, presocráticos, pero la filosofía fue un pensamiento sobre la realidad en cuanto verdad, la ética, el comportamiento, la política, ¿no? Las grandes obras de Aristóteles, de Platón, la democracia, y después en el estoicismo, la preocupación por la vida, en qué consiste la vida, y cuando viene el cristianismo empieza un nuevo diálogo, primero de los cristianos con los filósofos y también de los filósofos con los cristianos. Y así fue toda la Edad Media, y hasta el siglo XX y siglo XXI, en el actual, sigue habiendo una representación filosófica muy grande y muy respetada en el campo cristiano. Hay congresos internacionales de filósofos cristianos en donde se comparte, se discute la situación del pensamiento moderno en relación a la fe. Luego este libro trata de orientarnos en ese mundo amplio, complejo, más de 2000 años de historia, 2500 aproximadamente, de discusiones ciertamente, pero está escrito con una intención de que perdamos el miedo a la filosofía, ya que existe un prejuicio, sobre todo en el campo evangélico o protestante, de que la filosofía es una especie de sabiduría engreída, enemiga de Dios, que la filosofía es como contraria a la fe. Pues esto no se puede demostrar ni por la historia, ni por la pasada, ni la presente. No ha habido más enemigos de la fe entre los filósofos que el que pueda haber en el pueblo llano, en el pueblo común. La fe no entra por sí sola, a la fe se llega por una conversión, se llega por un convencimiento, por un estudio. Luego, en sí la filosofía ni entra ni sale en cuanto enemiga. Su razón de ser es la búsqueda de la verdad o la búsqueda del entendimiento de la realidad en cuanto lo que es en su esencia. Y la teología también es una búsqueda de la verdad desde la revelación, desde lo que Dios nos ha dado en su palabra. Y en ese sentido esta obra pues trata de hacer ver al lector, al estudiante, que hay mucho en común y que una ciencia o una disciplina, una materia, se fecunda a la otra, que tenemos que aprender en las dos vertientes. El filósofo fue grande en cuanto estuvo en diálogo con la teología, y también la teología fue seria y profunda en cuanto prestó atención a la filosofía. Esto es un hecho.
es un hecho documentado, es un hecho que está en la historia, está en los manuales, está en los libros, y a eso obedece esta obra. Por eso me permito recomendar con confianza este libro, el título de Historia de la Filosofía en relación con la teología. Espero que les sirva de ayuda, espero que les sea un buen medio, un buen instrumento para crecer en su fe, para incluso poder realizar una labor misionera, evangelística, más adecuada a los tiempos modernos en los que vivimos.